es cómo descuidar una salvación tan grande. Todos sabemos, y discúlpeme que sea un poco reiterativo, pero es lindo recordarlo también, todos sabemos el precio que le costó al Señor Jesús la vida de cada uno de nosotros, entregando a su Hijo Jesús a morir en esa cruz. Todo lo que le costó y esa demostración de ese amor tan grande de nuestro Dios hacia nosotros, despojándose de su Hijo Jesús, enviándolo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa salvación tan grande, esa salvación que fue demostrada por el amor de Dios, que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, nos trajo aparejado un montón de beneficios y bendiciones. Y una de las cosas que nos trajo, y la primera bendición que nos trajo esa salvación tan grande, y eso lo primero que trajo a nuestro alcance, ese sacrificio tan grande allí en esa cruz, es saber que podamos pasar de muerte a vida. A causa del pecado original, cada uno de nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados de Dios. Y dice que la paga del pecado es muerte. Nuestro destino, por ese pecado original que teníamos cada uno de nosotros, que traíamos cada uno de nosotros, el destino nuestro era la muerte. Estábamos separados de Dios. Ese sacrificio tan perfecto allí en esa cruz nos trajo aparejado una gran bendición. La posibilidad de cambiar nuestro destino. La posibilidad de que tu vida y mi vida cambie de destino y pase de muerte a vida. Dice Juan 5, después vamos a buscar, tranquilo que después vamos a buscar en la Biblia. Yo tengo algunos versículos anotados acá para que podamos hacerlo un poquito más rápido y después vamos a leer algunos y me van a acompañar algunos de la lectura de la palabra de Dios. Dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la primera y gran y más importante bendición que tenemos cada uno de nosotros y que trajo aparejado esa salvación tan grande. El saber de que nuestro destino puede cambiar. El destino de la vida de un pecador puede cambiar con el solo hecho de creer en ese sacrificio tan perfecto en esa cruz. Puede cambiar de muerte a vida. Nuestra vida carecía de esperanza. Nuestra vida estaba condenada a la muerte eterna. Decíamos, por el pecado original que veníamos acarreando, y a través de ese sacrificio tenemos la esperanza a nuestro alcance de muerte a vida. Cantamos recién que nuestra esperanza está en Jesús. No todos pueden decir que nuestra esperanza está en Jesús. Sí tienen a su alcance el poder decirlo si aceptan al Señor Jesús como Salvador. Pero nosotros como hijos de Dios, si lo hemos aceptado, tenemos la seguridad de que podemos cantar que nuestra esperanza está en Jesús, por esa salvación tan grande efectuada por el Señor Jesús allí en esa cruz. A ver si estuvieron atentos a lo que subimos. ¿Qué plaquita subió Rebeca? La subí yo, pero la que hizo Rebe en el grupo. ¿Qué decía? ¿Qué figura tenía? El arca de Noé. Tenía el arca. Yo siempre discúlpeme si digo Moisés, pero por ahí digo Moisés y es Noé. Estoy como vos con Pedro y Pablo, ¿era? Como Jorge con Pedro y Pablo. Bueno. Tenía el arca de Noé. Y el arca de Noé es un símbolo también de que era el único medio que podían salvarse si creían en lo que estaba pregonando Noé. Estaba por salir Moisés. En lo que estaba pregonando Noé, que era la única forma de salvarse, que venía un diluvio, no había llovido nunca, venía algo que era impensado para las personas que estaban ahí. Noé pregonaba eso, y la única forma de salvarse era entrando en el arca. Era un símbolo de esa salvación tan grande que iba a surgir en ese momento. La cruz, dice la cruz ha hablado, soy perdonado. Esa cruz es el símbolo de esa salvación tan grande. La única forma en ese momento en
en la simbología del arca era entrar en el arca para poder salvarse de esa destrucción con ese diluvio. Nosotros tuvimos la cruz y la única posibilidad es creer en ese sacrificio para poder salvarnos de la muerte eterna. El hecho de haber creído en esa cruz nos dio la posibilidad de ser sus hijos, nos dio la posibilidad de pasar de muerte a vida. ¿Cómo descuidar esa salvación tan grande? ¿Cómo descuidar lo que trajo aparejado esa salvación tan grande? Imaginémonos un enfermo terminal, un enfermo que su destino es la muerte, no tiene posibilidad de vida. Imagínense si a ese enfermo le decimos que hay una posibilidad de que su destino cambie y que pase de muerte a vida. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El destino de tu vida pudo cambiar por haber creído en el sacrificio de su único Hijo. Si a ese enfermo terminal le decimos que tiene una oportunidad de salvación, una oportunidad de que ese destino que es la muerte cambie, el enfermo diría: ¿qué tengo que hacer? Contame qué es lo que tengo que hacer. Nosotros tuvimos, gracias a ese regalo de ese sacrificio, solamente aceptar el regalo de Dios. La salvación tan preciosa, la salvación tan gloriosa en esa cruz. Lo que nosotros tuvimos que hacer únicamente es aceptar el regalo de Dios. No tuvimos que hacer nada. Nada dependió de nosotros, solamente dependió de ese Dios en su inmenso amor, ese Dios de gracia y ese Dios de misericordia, ese Dios tan grande, ese Dios que estaba, como veíamos en el campamento, interesado en salvarte. Ese Dios hizo todo y lo único que nosotros tuvimos que hacer es aceptar ese regalo. Obviamente reconociendo que somos pecadores, reconociendo la necesidad que teníamos de Cristo en nuestra vida, pero no tuvimos que hacer nada para aceptar esa salvación tan grande. Entonces, ¿cómo descuidar esa salvación tan grande? En el capítulo 1, verso 3 de Efesios en adelante, seguimos viendo un montón de bendiciones espirituales que tenemos a través de ese sacrificio en Cristo, que nos reconcilió, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales. Nos trajo un montón de bendiciones y todas las tenemos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Pero nosotros ya estamos, la mayoría de nosotros ya estamos y entendimos de esa salvación tan grande y sabemos de esos beneficios que tenemos como hijos de Dios. Y ahora empezamos, y seguramente algunos hace mucho tiempo, otros hace poco, empezar a correr la carrera de esa vida cristiana. Dice Filipenses 3:14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Nuestra vida tiene una esperanza y una meta. Aparte de una esperanza, tiene una meta. Y es esa meta a lo que nosotros estamos corriendo. Al saber que esta vida es pasajera. Que todos los problemas, todas las dificultades, todo lo que nosotros podamos, las tristezas que podamos estar pasando en esta vida, son pasajeras. Porque estamos corriendo hacia una meta a la cual anhelamos llegar. Al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa es la meta tuya y esa es la meta mía, como en la carrera que estamos corriendo. Decíamos que comenzamos a correr una carrera en nuestra vida cristiana para poder llegar a la meta, pero esa carrera tiene que tener una preparación. Esa carrera no puede ser corrida así nomás, porque no vamos a poder llegar a esa meta. En toda carrera tiene que haber una preparación. Hay una parte de preparación física y la otra parte para un buen atleta es su alimentación. Nosotros en los adolescentes tenemos un combo perfecto. Tenemos un matrimonio que uno es preparador físico, uno ir a un gimnasio y la esposa es nutricionista. Tenemos el combo perfecto para ganar esa carrera, la preparación física y la parte nutricional. En la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Hay un entrenamiento físico que tenemos que tener nosotros y una parte
emocional. Es una parte de alimentación que es a través de la palabra de Dios. El combo perfecto para ganar una carrera. Tenemos la posibilidad de correr una maratón, cada uno de nosotros, donde el premio va a cambiar el destino de nuestra vida. Entonces, ¿cómo el no prepararnos sería descuidar de esa posibilidad tan grande de poder ganar el premio? En nuestra vida cristiana tenemos el regalo de la salvación, que nos da la posibilidad de correr esta carrera hasta el supremo llamamiento que es en Dios, en Cristo Jesús. El no cuidarnos, el no alimentarnos, el no estar en comunión con nuestro Dios, sería descuidar de esa salvación tan grande. Descuidar de todo lo que le costó al Señor Jesús, tu vida y mi vida. Sería descuidar de esa salvación tan grande. ¿Cómo está tu plan de alimentación? ¿Cómo está tu entrenamiento para poder transitar esta carrera de tu vida cristiana? ¿Te estás alimentando bien? ¿Estás teniendo tu comunión diaria con Dios? ¿Estás haciendo cuidado de esa salvación tan grande o la estás descuidando? Dice 1 Corintios 9:25, y todo aquel que compite, de todo se abstiene, y ellos a la verdad corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa salvación tan grande te trajo como premio una corona incorruptible, algo que no caduce, algo que no tiene fecha de caducidad, algo que es eterno. Ese es el premio que el Señor trajo y que tiene para nosotros, esa salvación tan grande. Pero el corredor y en la carrera de todo se abstiene, de todo lo que le perjudica, de todas las cargas y las cadenas que dan peso a ese atleta para poder correr y tener una buena performance en la carrera. Un corredor se desecha de todo lo que le está pesando en su vida para poder llegar en tiempo y forma a la meta. ¿Cuáles son tus cadenas? ¿Cuáles son el peso? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus problemas que están haciendo que esa carrera se te haga cada vez más pesada? Esa carrera cristiana te sea cada vez más pesada para poder llegar a la meta. El Señor nos pide que le entreguemos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, y Él quiere llevarlas por nosotros. Despojémonos de todo lo que nos asedia. Dice, el no hacerlo es descuidar esa salvación tan grande. El no hacerlo, el de no despojarnos de todo lo que nos está pesando en nuestra vida, en las cadenas que tenemos nosotros. Dice, sabemos cantar que Dios nos ha hecho libres, que las cadenas rotas ya están, que quiere llevar todas nuestras preocupaciones. Lo sabemos cantar. El no entregárselas a Él, el no sacarnos todas nuestras cadenas, es descuidar de esa salvación tan grande. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Dios nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El Señor nos hizo libre. El Señor rompió las cadenas que nos ataban. Las cadenas de pecados ya las rompió el Señor. No volvamos a la esclavitud. No volvamos con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de proceder, con el no hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas, a volver a la esclavitud. El Señor nos hizo libres. Otra de las cosas que tiene que estar atento el atleta es su mirada. Su mirada tiene que estar puesta en la meta. No puede estar puesta alrededor. Tiene que ser nuestra mirada, y la mirada del atleta tiene que estar puesta en la meta. Y nosotros, como hijos de Dios, tiene que estar puesta en la meta. Mateo 14, y eso sí le pido que me ayuden a buscar. Mateo 14, del 22 al 23. Pasaje conocido. Mateo 14, del 22 al 23. Perdón, el 22 en adelante. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él hasta la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, salva. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Historia conocida y que la hemos hablado muchas veces y la hemos escuchado muy veces desde niño, a la historia de Pedro cuando camina sobre las aguas. Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras tenía su mirada puesta en Jesús. Cuando Pedro empezó a ver ese mar turbulento y todo lo que estaba pasando alrededor, comenzó a hundirse. Nosotros en esta carrera tenemos que tener puesta nuestra mirada en Jesús. Alrededor nuestro va a haber un montón de distracciones que van a hacer que nosotros desviemos nuestra mirada en Jesús. Dice: he puesto los ojos en Jesús. Eso está en Hebreos 12 del 1 al 3, creo, si no noté mal. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, que es el autor y consumador de esa salvación tan grande. De esa salvación tan grande que fue puesta en las manos y al alcance nuestro. ¿Cómo descuidar esa salvación tan grande, desviando nuestra mirada de Jesús y distrayéndonos con todo lo que nos está ofreciendo el mundo? Si lo hacemos, comenzamos a hundirnos como se hundió Pedro, hasta que en algún momento nos damos cuenta que tenemos que pedirle al Señor que nos salve y que nos saque. El sacar nuestra mirada de Jesús también es de descuidar esa salvación tan grande. Dice uno del coro lema que cantábamos en los adolescentes, dice una parte: estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por su gracia, somos tus hijos amados, nos has hecho libre. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y yo cantaré: yo soy hijo de Dios. Esa salvación tan grande y todo lo que vemos que hizo Dios a través de su palabra en la Biblia, desde el Génesis y al Apocalipsis, demuestran de ese amor tan grande de Dios hacia nosotros, de esa salvación que fue ideada desde antes de la fundación del mundo, porque fue una demostración de ese amor. Nos dio todo para nosotros. El hombre cayó, y en su inmensa gracia y en su inmensa misericordia, el Señor nuevamente pone esa salvación tan grande por nosotros. ¿Cómo descuidar esa salvación tan grande? Efesios 8:17, y con esto vamos terminando. Efesios 8:17, perdón, 6:17 debe ser. Anoté cualquiera. 5:17. 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que empezar a andar una vida como hijos de luz.
puesto nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y de esa forma no descuidar esa salvación tan grande y tan cara y tan costosa que fue para nuestro Dios, entregando a su Hijo Jesús a morir en la cruz de Calvario por nosotros. Esa salvación que hoy te da la posición de ser un hijo de Dios. Esa salvación que cambió tu destino de muerte a vida. No sé si todos los que estamos acá hemos aceptado ese sacrificio tan grande hecho en el Señor Jesús, hecho por el Señor Jesús allí en esa cruz. Si no, tenés la posibilidad de cambiar tu destino de muerte a vida. Ese Dios tan grande, ese Dios que nos creó desde el principio a su imagen y semejanza, nos da una oportunidad más a través de esa salvación tan grande, la cual nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos a no descuidarla. Pero si vos no sos hijos de Dios todavía, esa salvación tan grande te da la oportunidad de pasar de muerte a vida. Tenés eso a tu alcance, solamente tenés que entregar tu vida a Jesús. Tenés que entregar y reconocer la necesidad que tenés de Cristo en tu vida. Reconocer que sin Cristo nada sos. Reconocer la necesidad de pedirle perdón por tu pecado. Y de ese momento vas a pasar a ser un hijo de Dios. Yo les voy a dejar con Tevi, que él también va a tener una canción para que podamos cantar todos, que habla también de ser un hijo de Dios. El Señor les bendiga.